Ahora, jóvenes, vamos a ver lo relativo a la segunda corriente, el posmodernismo. Primero, esta palabra posmodernismo, la misma palabra nos dice ya algo. ¿Qué significa lo pos? Por ejemplo, ustedes están en su vida preuniversitaria. Van a ingresar a San Marcos, van a estar en su vida universitaria. Cuando egresen de San Marcos, su vida postuniversitaria. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de la modernidad, esa época histórica, habían sociedades premodernas y después de la modernidad están las sociedades postmodernas. Etimológicamente, más o menos es eso, aunque la posmodernidad deben entenderlo ustedes como la caída de los ideales de la modernidad, porque para Lyotard la modernidad es un conjunto de ideales, que si comparamos esos ideales con los ideales que tenemos actualmente, vamos a ver que ha habido un quiebre, un hiato. Entonces, por una cuestión pedagógica, voy a hacer un cuadro donde comparemos los ideales de la modernidad respecto de los ideales de las sociedades postmodernas. Muy bien, entonces vamos a poner acá modernidad y acá vamos a poner posmodernidad. Y recuerden que el posmodernismo es la caída de los ideales de la modernidad. Por ejemplo, un ideal caro de la modernidad es la confianza en la razón. Ejemplo, René Descartes. René Descartes es padre de la filosofía moderna, pero también padre del racionalismo. Y lo que toman los ilustrados franceses de Descartes es esa idea que a mayor desarrollo de la razón, a mayor desarrollo del conocimiento, mayor bienestar para la humanidad. De ese modo, el desarrollo de la racionalidad del conocimiento supone para la modernidad un progreso, que es otro ideal caro de la modernidad. Hay un progreso. Eso está en los ilustrados, está en Hegel, está en Marx, está en Comte. Cada uno a su manera. Recuerdan, para Hegel era desarrollar la idea de la libertad, para Marx el progreso era la lucha de clases y para Comte el progreso implicaba el avance de la ciencia. Cada uno a su manera, pero los tres creían en el progreso. Otra idea básica de la modernidad es que ese progreso se va a dar porque hay una historia universal. Recuerdan que para Hegel la libertad se movía de oriente a occidente. En occidente se realiza la libertad y por eso, digamos, hay una historia universal, hay un pueblo que guía el progreso, ¿no? Y este pueblo guía ese progreso porque sigue valores universales, que si bien ellos lo tienen a la vanguardia como égida, están en todo el mundo. El ejemplo de Hegel es la libertad. Entonces, para la modernidad también hablamos de valores universales. Libertad, dignidad, igualdad. Claro, incluso podríamos decir que esto lo expresa Kant mediante los imperativos categóricos. Muy bien, pero estos valores universales suponen un dualismo. La modernidad defiende dualismos. ¿Cuáles son los dualismos? Desde Descartes, res extensa, rex cogitans, varón, mujer, oriente, occidente, blanco, negro. Son dualismos. Si podemos resumir la modernidad en una palabra, sería en la siguiente, o en una frase mejor. La verdad es universal. Todos estos valores son cuestionados en las sociedades posmodernas. Por eso dice bien su boletín que Nietzsche es el precursor del posmodernismo. Porque Nietzsche, siguiendo a Arthur Schopenhauer, dice que hay dos grandes mentiras dentro de la historia de la filosofía. La primera, el hombre es un animal racional. Ya vimos en la clase de Nietzsche que para él, al hombre no lo gobierna la razón, sino la voluntad. ¿Qué es la voluntad?
ese conjunto de instintos. Por eso Nietzsche es un crítico mordaz de la racionalidad. Por eso critica a Platón, a Sócrates, porque eran demasiado racionales. Esto lo podemos expresar de la siguiente manera, que el posmodernismo critica la razón. Nietzsche es el gran ejemplo, pero también critica la razón A y B, el progreso. Recuerdan que Nietzsche defendía la idea del eterno retorno y les dije en la clase de la semana número 8 que para Nietzsche no había un progreso, eso era Marx, Comte y Hegel, para Nietzsche había un eterno retorno. Incluso podríamos decir, ¿ustedes creen que el siglo XX implicó un progreso respecto del siglo XIX? Si hubieron 2 guerras mundiales. ¿Podríamos decir que el siglo XXI es mejor que el siglo XX? Más bien lo que dice Nietzsche es que no hay un sentido determinado. El hombre se topa con el sin sentido. Muy bien, continuemos. ¿Qué más es el, digamos, posmodernismo? Frente a una historia universal, ellos proponen historias locales. ¿Por qué? Porque siempre se ha contado la historia desde los occidentales. Eso se llama eurocentrismo en sociología, ¿no? ¿Cómo estaba hasta hace poco, por ejemplo, cuando yo estudiaba en el colegio, el primer contacto intercultural entre Occidente y los latinoamericanos? Descubrimiento de América. Esa es una visión europea. Ellos nos descubrieron, hay que darles gracias porque trajeron la religión verdadera, dicen ellos. Bueno, bastante problemático lo que sostienen, pero ellos dicen algo parecido. Entonces, lo que dice, por ejemplo, un autor, Walter Benjamin, es lo siguiente: la historia siempre la escribe el vencedor. Hay que contar la historia desde el vencido. ¿Ustedes creen que una clase del primer contacto intercultural entre españoles y peruanos la cuenta de la misma manera un profesor en España que un profesor en el Perú? No, porque el de España va a decir descubrimiento, todos los logros, pero nosotros la llamamos, y está bien que la llamemos así, conquista, ¿no? Fue una conquista, una masacre, una barbarie en realidad. Entonces, no se cuenta de la misma manera. Entonces, eso es contar la historia desde el vencido. Otra idea también interesante es que los posmodernos señalan que mucho nos hemos concentrado en los grandes personajes. Y hay un poema de Bertolt Brecht preciso para este tema. El poema, que es muy bueno además, se llama Reflexiones de un obrero que lee. Más o menos dice lo siguiente: ¿alguien recuerda a los esclavos egipcios que murieron para hacer la pirámide de Egipto? ¿Alguien recuerda a los esclavos chinos que se esforzaron para hacer la muralla china? ¿Alguien recuerda a los indígenas peruanos que hicieron la muralla de la Dorada Lima? No, dice Bertolt Brecht. Tú recuerdas al faraón, tú recuerdas al emperador y tú recuerdas al virrey. ¿Acaso el virrey cargó algo para hacer la muralla? Esa idea es una idea, digamos, afín al posmodernismo, ¿no? Estamos concentrados en los grandes personajes. Alejandro Magno conquistó. Alejandro Magno, diría un posmoderno, ¿fue solo a pelear? No, pues, pero nosotros decimos Alejandro Magno, no. Hay que contar la historia también desde los pequeños personajes. Muy bien. Y otra idea importante del posmodernismo que se desprende del anterior es que habla de una diversidad de valores. Un posmoderno diría, lo bueno y lo malo, ¿es universal? El ejemplo, la monogamia está bien acá, la poligamia está mal, pero en cualquier parte del mundo es así. No, entonces es una visión muy chata de la realidad, dirían los posmodernos. Hay muchos sistemas de valores como tantas culturas hay. Y la última idea es que los posmodernos critican el dualismo. Bueno, critican el dualismo y por ende, vamos a poner acá la tesis afirmativa, promueven el pluralismo. Lo que diría un posmoderno es, nos han dicho que hay varones y mujeres. ¿Eso es afín a la realidad? No. Hay bisexuales, homosexuales, transexuales, pansexuales. O sea, ¿por qué crearnos corceles, blanco, negro, varón, mujer, si en realidad hay mucha más pluralidad? Ese es un enfoque también posmoderno. La bandera de la diversidad cultural y sexual
es una implicancia del posmodernismo. Todo esto lo podemos resumir en la siguiente frase. La verdad es una cuestión de perspectiva. Estas ideas que hemos expuesto del posmodernismo son sus características, son como una suerte de telón de fondo para ir a ver qué es el posmodernismo para Lyotard, que está en su famoso libro La condición posmoderna. En este libro, Lyotard define el posmodernismo de la siguiente manera. El posmodernismo es, dice Lyotard, la incredulidad ¿Qué significa que en la sociedad posmoderna los sujetos sean incrédulos frente a los metarrelatos? Primero, ¿qué es un metarrelato? En su boletín dice que es un discurso omnicomprensivo que lo comprende todo y que le suministra un fin a la historia. O sea, es un discurso que cree comprender toda la realidad a tal punto que comprende cómo va a acabar la historia humana. Ejemplo, el cristianismo. El cristianismo es un discurso omnicomprensivo porque sabe cómo va a acabar la historia humana, la parusía, segunda venida de Cristo y todo lo que ocurre en Revelaciones o el Apocalipsis. El marxismo también es un metarrelato porque cree cómo va a acabar la historia, sin clases sociales, ¿no? Entonces, esos son ejemplos de metarrelatos. Lo que dice Lyotard es que nuestra sociedad se caracteriza porque tenemos incredulidad, no creemos ya en los metarrelatos. Por eso no es para nada casualidad que en la última encuesta mundial el 16% de la población se declare que no pertenece a ningún credo religioso. El ateísmo y el agnosticismo comienza a ser un fenómeno de masas. En el último censo en el Perú, el 5,2% de la población no profesa ninguna religión, ¿no? Entonces estamos en una sociedad que ya no cree frente a esos discursos. No creemos que el marxismo va a solucionar muchas cosas. Somos incrédulos. Ahora, lo que dice Lyotard, y esto es algo bastante interesante para entender las sociedades premodernas, modernas y posmodernas, es que hay algo que une a la sociedad moderna con las premodernas, que ambas creen en metarrelatos. El detalle es que las sociedades premodernas creen en metarrelatos religiosos. Ejemplo, San Agustín, su libro La ciudad de Dios. La historia, dice San Agustín, es el enfrentamiento entre la ciudad divina y la ciudad terrenal. ¿Quién va a ganar? La ciudad de Dios, dice San Agustín. Providencialismo. Dios conoce cómo ya termina la historia. La modernidad, si bien critica los metarrelatos religiosos, también propone metarrelatos. Por ejemplo, vamos a poner acá, propone metarrelatos, pero claro, no religiosos, sino racionales. El marxismo. ¿Cómo va a terminar la humanidad para el marxismo? Sin clases sociales. Y acá está, ¿no? Cristianismo. En cambio, dice San Agustín, acá ocurre un hiato, una ruptura, porque algo que caracteriza a nuestras sociedades es que no se cree en los metarrelatos. Porque claro, uno de ustedes podría pensar, profesor, en el dato que dio hace un momento, que el 16% de la población mundial no profesa ninguna religión, igual los cristianos o los creyentes siguen siendo la mayoría. Hay que afinar eso. Hay muchas personas que dicen, sí, yo creo en Dios, soy católico, pero la pregunta es, ¿organizan su vida en torno al cristianismo? ¿Cumplen las normas cristianas? ¿No? Entonces, esos son como que, la encuesta es engañosa, ¿no? Porque el 90% de peruanos profesa la religión. De esos 90%, ¿cuántos viven su cristianismo? ¿Cuántos ponen en práctica? Podríamos poner un ejemplo más concreto. ¿Cuántas personas inician sexualmente antes de casarse? Entonces, si tú organizas tu vida en torno al cristianismo, es que estás en el metarrelato. Pero si dices, sí, yo creo, pero vives tu vida como te dé la gana, creo que eso no es seguir el metarrelato, porque el metarrelato te organiza la vida. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con eso. El marxismo, ¿no?
la gente ya no cree, y eso en realidad lo digo con mucha pena, porque la gente cree que la pobreza siempre ha existido y siempre va a existir. O sea, le quitan a la juventud la posibilidad de pensar en formas alternativas de sociedad. O sea, el metarrelato del marxismo, no, ya nadie cree en el marxismo. Mira lo que pasó en Rusia, mira lo que hizo Abimael acá, entonces aniquilamos. No, las cosas son así, siempre van a existir ricos y pobres. O sea, somos como una época sin sueños, sin grandes sueños, podríamos decir, ¿no? A tal punto que, digamos, dice Lyotard, dejamos que se burlen de ciertos metarrelatos. El ejemplo, uno de ustedes puede ser cristiano y ver South Park, y ver ese episodio donde el diablo se enfrenta a Jesucristo. Entonces, ese es como que un sujeto posmoderno, ¿no? Digamos, ¿no? No tiene un metarrelato muy fuerte. Lo que dice además Lyotard es que cada uno toma algo de un metarrelato. O sea, yo no me compro el metarrelato del cristianismo. Tomo de cada metarrelato lo que me conviene. Ejemplo, yo creo en la igualdad. He salido a marchar un par de veces por, digamos, esto de la marcha Ni Una Menos. Creo en la igualdad, en la equidad de género. Soy ilustrado. Pero también creo que uno debe tener una vida original. Soy romántico, Herder. Pero también creo que debemos ayudar a nuestro prójimo. Tomo eso del cristianismo. Claro, no me compro todos los otros, digamos, dogmas cristianos, pero ese sí. Eso lo llama Lyotard, somos sujetos fragmentados. Tomamos de aquí, tomamos de allá, y ese Frankenstein que sale, somos nosotros.